La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica de origen desconocido que se caracteriza por poliartritis simétrica y periférica. Entonces, los tejidos sinoviales van a proliferar sin control y van a generar una distensión de los tendones y los ligamentos, lo que pues me va a causar deformidades y discapacidad. Es una enfermedad sistémica y pues puede acompañarse de otras manifestaciones extraarticulares que pues más adelante vamos a ver. Y como muchas enfermedades autoinmunitarias, es multifactorial. Esto quiere decir que involucra tanto factores ambientales, genéticos, inmunológicos, psicológicos y endocrinos. Entonces, con respecto a la epidemiología, es la enfermedad más frecuente de las enfermedades reumatológicas inflamatorias crónicas. Tiene una prevalencia mundial del 0.5 al 1% en adultos. Es 3 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. Tiene una incidencia que aumenta entre los 25 a los 55 años de la vida. La relación entre mujeres a hombres es 2 a 3 mujeres por cada hombre. En el caso de las mujeres tiene una incidencia creciente hasta los 50 años y en los hombres es muy poco frecuente verla antes de los 40. En este mapa vamos a ver un poco la distribución de la prevalencia a nivel mundial. Entonces miramos que hay una gran variabilidad. Países como por ejemplo Sudáfrica o Lesoto tienen una alta prevalencia, pero miramos países como Noruega o como India que pues tienen muy poca prevalencia, y esto también digamos se debe a los factores culturales y ambientales pues de cada país. Con respecto a la etiología, entonces vamos a ver que hay una interacción entre la genética y los factores ambientales. Entonces, la genética, el patrón de herencia, se encuentra más o menos en un intervalo del 40 al 50% y tiene casi la misma proporción en individuos con anticuerpos positivos y con anticuerpos negativos. Entonces, hay muchísimos genes involucrados, muchas teorías, pero pues aquí puse los 4 más nombrados en la bibliografía. Entonces, primero el epítope compartido HLA-DR4, que es el factor genético que muestra como más relación con artritis reumatoide y pues se identifica en casi el 25% de la población caucásica. El HLA-DRB1 es un gen que codifica la molécula de la cadena beta del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. ¿Qué pasa con este? Este gen tiene una secuencia compartida con otros genes de HLA-DR beta, los cuales pues se llaman epítopes compartidos. Pues, ¿qué pasa con los epítopes compartidos? Se ha visto que los pacientes que tienen estas alteraciones generan anticuerpos contra CCP, que son anticuerpos contra péptidos citrulinados, y pues muestran un peor pronóstico. El PTPN 22 codifica para la proteína tirosinfosfatasa fuera del receptor 22, y esta proteína pues se encarga de regular la función de los linfocitos T y B, y digamos la hipótesis nos muestra que una mutación a nivel de este gen podría hacer o podría generar una selección anormal de los linfocitos autorreactivos por parte del timo, y pues se asocia sobre todo en pacientes que tienen positividad para anticuerpos anti-CCP. Y por último, el gen PAD4, que codifica una enzima que interviene con la conversión de la arginina a citrulina, que es la peptidilarginina deaminasa. Entonces, esto interviene en la aparición de anticuerpos anticuerpos contra péptidos citrulinados, perdón. Y digamos, este efecto de citrulinización no es solamente de artritis reumatoide. Puede presentarse en cualquier persona, incluso con cualquier estrés ambiental, ¿sí? Lo que sí es exclusivo de la artritis es la propensión de que estos anticuerpos generen una reactividad inmunitaria. Con respecto a los factores ambientales, también hay demasiados, pero quise tomar 3. El tabaquismo, que es el principal factor ambiental asociado, se relaciona con la expresión de anticuerpos contra péptidos citrulinados.
En las mujeres que fuman, ellas tienen un 2.5 veces más de riesgo que las mujeres que no fuman y incluso el riesgo puede persistir 15 años después de dejar el cigarrillo. Con respecto a los virus, el Epstein-Barr es uno como de los más estudiados por su capacidad de persistir, digamos, mucho tiempo en el hospedador y esto, digamos, genera sobre todo manifestaciones artríticas. Se ha visto que en pacientes con artritis reumatoide hay títulos de anticuerpos contra el Epstein-Barr que están más elevados que en la población general e incluso se ha visto que en el líquido sinovial de estos pacientes con artritis reumatoide hay DNA del Epstein-Barr. Y la periodontitis, digamos, se ha generado una hipótesis con respuesta a la, con, ¿qué? Una hipótesis con relación a la respuesta inmunitaria que tiene contra la bacteria por Pseudomonas gingivalis, que es un cocobacilo gram positivo que se encuentra en cavidad bucal. Listo, entonces vamos a hablar un poco de histología rápidamente. Pues ya dijimos que la artritis reumatoide afecta el tejido sinovial, el cartílago y el hueso, que está subyacente, y bueno, tiene como, vamos a hablar de la membrana sinovial y del líquido sinovial. Entonces la membrana sinovial está compuesta de dos capas principalmente, una externa fibrosa que contiene sinoviocitos tipo A, que son derivados de macrófagos, y los sinoviocitos tipo B, que son derivados de los fibroblastos. Los fibroblastos son el componente más abundante que existe en esta capa y son los encargados de producir compuestos estructurales de las articulaciones, como lo son el colágeno, la fibronectina y la laminina. También en esta capa se encuentran muchos vasos y células mononucleares. En la interna o cubierta sinovial se va a formar el líquido sinovial y está formada por una capa de células planas o cuboides. Entonces aquí vamos a ver, en esa parte de acá está la capa interna sinovial y acá está la externa fibrosa. Con respecto al líquido sinovial, pues es un ultrafiltrado de la sangre que se va a encontrar al interior de la cavidad articular y está compuesto principalmente por hialuronato, que es un glucosaminoglicano que da la naturaleza viscosa a ese líquido, y la lubricina, y pues ambos se encargan de lubricar la superficie articular. Con respecto a la fisiopatología, entonces, como ya habíamos mencionado, los mecanismos se van a dar como consecuencia de una relación entre los factores genéticos, ambientales, inmunitarios, lo que me va a generar una disregulación del sistema inmune y una alteración de la autotolerancia. Entonces, los mecanismos, tenemos inicialmente una predisposición genética que junto con los factores del entorno pueden inducirme a una activación de linfocitos T en la membrana sinovial. Estos linfocitos T son TCD4 que se van a activar por la intervención de las células presentadoras de antígeno, que son las de acá. La interacción se va a generar por varios mecanismos, varios ligandos y receptores, pero principalmente son dos. El uno, que pues genera la primera señal, que es la interacción entre el receptor de linfocitos T y el antígeno del péptido del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que es este de acá. Y el segundo, la segunda señal, por la interacción entre CD80 y CD28. Entonces, posteriormente, estos linfocitos TCD4 se me van a diferenciar a TH1 y a TH17, cada uno produce sus citoquinas diferentes. El TH1 interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa, linfotoxina beta, y el TH17, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina F17, interleuquina 6 y factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos. Bueno, los linfocitos acá en esta parte de acá, estos TH son los THCD4, ellos van a encargarse de activarme los linfocitos B. Los linfocitos B son capaces también de diferenciarse a plasmocitos productores de anticuerpos. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos me van a producir factor reumatoideo y me van a producir anticuerpos contra péptidos citrulinados, que son los anti-CCP.
Estos anti-CCP pueden estar dentro de la cavidad articular y pueden, digamos, activar la vía del complemento y con esto perpetuarme la inflamación y pues cronificarla. Los linfocitos T efectores, que son los que están acá, van a ser los encargados de estimular a los macrófagos sinoviales y también a los fibroblastos. Ambos van a secretar varios factores inflamatorios y entre esos, digamos, y el principal en el que vamos a prestar mucha atención es en el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, ¿qué va a hacer el factor de necrosis tumoral alfa? En primer lugar, lo que va a hacer es incrementar el número de moléculas de adherencia en las células endoteliales para facilitar la penetración de los leucocitos a la cavidad articular y poder desarrollar allá pues respuestas inflamatorias. Adicionalmente, van a estimular la producción de interleuquina 6 y factor estimulante de la colonia de macrófagos y granulocitos. Bueno, otro papel en el que juegan el factor de necrosis tumoral alfa es en regular el equilibrio de la osteólisis y la osteogénesis. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Este factor va a incrementar el DKK1. ¿Qué va a hacer el DKK1? Va a ir a las células precursoras de osteoblastos, que son las células encargadas de formar el hueso, y van a internalizar los receptores WNT. Estos receptores WNT son encargados normalmente de inducir la osteoblastogénesis y la formación de hueso. Si estos receptores pues están internalizados, pues no va a poder producirse esta respuesta. Adicionalmente, van a estimular la osteoclastogénesis. Entonces, por sí mismos, ellos, digamos, no van a poder hacer que un precursor de osteoclastos se diferencie a osteoclasto, pero pues sí van a tener la ayuda del factor estimulante de colonias de macrófagos y granulocitos y también el RANK ligando, los cuales usualmente provienen de células del estroma, de fibroblastos sinoviales y de linfocitos T. Entonces, toda esta respuesta que se va a desencadenar me va a causar una inflamación crónica, lo cual me va a causar una hiperplasia de la membrana sinovial y pues la formación de panos. Las células que están encargadas de este infiltrado inflamatorio, pues son muchas, pero principalmente los linfocitos T, que digamos son la célula más abundante en el infiltrado. Estos pues suelen estar organizados dependiendo de los individuos, unos en forma difusa entre las células residentes y otros, digamos, forman ya complejos mayores como folículos linfoides o centros germinales. Linfocitos B, plasmocitos, células dendríticas y granulocitos son como otras células que aparecen en el infiltrado inflamatorio. Los fibroblastos, estos fibroblastos van a ser capaces de secretar factores de crecimiento, lo cual me va a inducir a la formación de vasos sanguíneos nuevos en la capa sinovial inferior. ¿Esto qué va a hacer? Los vasos nuevos me van a permitir el aporte de oxígeno y nutrientes a las células del componente inflamatorio y también a las células que están hiperproliferando. Entonces, esto pues me va a favorecer aún más esta respuesta. Vamos con la clínica. Entonces, como datos generales de la clínica, afecta articulaciones sinoviales, tiene un compromiso simétrico, hay una destrucción de las articulaciones por la erosión y esto pues me va a conducir a deformidades, usualmente es progresiva desde la periferia hasta las articulaciones proximales y se ha visto que genera una discapacidad dentro de los primeros 10 a 20 años en los pacientes que no responden correctamente al tratamiento. Entonces, dentro de las manifestaciones vamos a encontrar unas articulares, sistémicas y extraarticulares. Dentro de las manifestaciones articulares vamos a encontrar como 3 patrones de presentación. Entonces, primero la presentación típica. La presentación típica pues suele tener un inicio insidioso, suele presentar dolor, rigidez, sobre todo la rigidez matutina y la inflamación de muchas articulaciones. Entonces, la rigidez matutina es característica en pacientes con artritis reumatoide activa. ¿Y cómo se define la rigidez matutina? Es la lentitud
o dificultad para mover las articulaciones al levantarse de la cama o después de permanecer en una posición durante mucho tiempo. Digamos, la duración de esta rigidez podría darnos la gravedad de la enfermedad, sobre todo si dura más de 1 hora. El compromiso de las articulaciones, pues como vemos ahí, el dibujo puede comprometer todas esas articulaciones, pero principalmente va a comprometer metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, muñecas y metatarsofalancas en un inicio. Los codos, los hombros, los tobillos y la cadera pueden estar también comprometidos, pero sobre todo en enfermedades ya establecidas, ya cuando han avanzado y también cómo nos detecta la gravedad. Otro patrón de presentación es el reumatismo palindrómico. Este patrón, un 28 a un 67% de los pacientes pueden progresar a una artritis reumatoide. ¿Por qué se caracteriza? Porque es de un inicio episódico, presenta una o varias áreas afectadas secuencialmente que pueden, ir de horas a días y se alterna con periodos libres de síntomas que pueden ir de días a meses. Esto se ha visto como en muy pocos pacientes, la verdad, como un inicio o una manifestación inicial de la artritis reumatoide y pues se ha asociado también por la respuesta a la hidroxicloroquina, porque se ha visto que pacientes con reumatismo palindrómico tratados con hidroxicloroquina pueden disminuir hasta un 20% el riesgo de progresión a una artritis reumatoide. Y la monoartritis, pues que es súper rara, pero pues es una artritis persistente de una sola articulación y usualmente pues son de articulaciones grandes. Vamos a ver acá los síntomas y los hallazgos físicos de las manifestaciones articulares. Entonces, en las manos vamos a encontrar que sobre todo están afectadas las metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. Entonces, vamos a encontrar sensibilidad al tacto, rango de movimiento restringido, sobre todo por la pérdida de la flexión activa y pues que el paciente no puede oponer los dedos contra las palmas. La fuerza de agarre va a estar reducida y sobre todo es en etapas tempranas. Va a presentar eritema palmar, engrosamiento de tendones flexores y esto lo podemos detectar mediante una palpación de la palma y se debe como a la sinovitis de las vainas del tendón. Vamos también a mirar nódulos a lo largo del tendón palmar que pues nos pueden producir lo que es el enganche de los dedos, que no los puede extender y también puede producirnos roturas de los tendones. Puede haber inflamación de la mano, puede presentarse un edema con fovea, sobre todo en el dorso, que lo describen como guante de boxeo, y el síndrome del túnel del carpo está presente del 1 al 5% de los pacientes con artritis y puede pues presentar disestesia, debilidad muscular y pues pruebas de Fallen y Tinel positivas. Entonces aquí vemos las deformidades más frecuentes, que son la desviación cubital, podemos mirar acá en el extremo superior izquierdo, los dedos en cuello de cisne y dedos en ojal. Entonces va a haber una progresión. Inicialmente podemos presentar una sinovitis simétrica en las articulaciones metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales y en la radiografía podemos detectar una osteopenia periarticular, que es la flechita que nos está indicando allá, y erosiones marginales tempranas. Esto puede progresar a una sinovitis persistente y una subluxación palmar temprana, que es la mano derecha de esta imagen, la de acá, y en la radiografía podemos observar una osteopenia intensa con disminución del espacio articular y lesiones erosivas progresivas. Y esto al final ya puede progresar ya cuando no se ha podido hacer nada, deformidades articulares intensas y cambios destructivos en las radiografías ya muy evidentes. Con respecto a las muñecas, pues es la segunda articulación más frecuente en afectarse después de las articulaciones pequeñas de las manos y puede producirnos una pérdida de la extensión, una subluxación volar, que es la imagen que está acá, y un desplazamiento radial del carpo, porque pues aumenta la prominencia de la estiloides cubital y pues esto hace que se desvíe la manito. Los codos van a presentar una pérdida de la extensión y van a quedar en una posición de flexión fija. Puede presentar derrame o sinovitis
que pues esto va a reflejarse como protuberancias en cabeza del radio y del olecranon, y nódulos reumatoides subcutáneos, que pues el codo es el sitio más común. Entonces acá miramos una radiografía de un paciente con artritis reumatoide, pues que tiene inflamación de los tejidos blandos, tiene también una osteopenia con destrucción de las articulaciones, que son las flechitas que miramos ahí. También, digamos, hay cambios óseos proliferativos, esos abultamientos raros que se observan ahí. Y en la imagen de acá miramos los nódulos reumatoides, que son lesiones usualmente firmes, no duelen y suelen ocurrir en zonas donde hay mucha presión. Los hombros, entonces, nos puede producir una restricción dolorosa al movimiento, similar a una capsulitis, y esto nos puede llevar a un síndrome de hombro congelado. Esto se presenta sobre todo en las noches. Los pacientes, cuando se recuestan sobre ese lado, les duele demasiado y pues eso lo pueden referir en la historia clínica. Ahí miramos una cápsula pues normal y una cápsula inflamada, lo que pues nos puede llevar a la restricción del movimiento. Con respecto a los pies, entonces las articulaciones que más van a estar afectadas son las metatarsofalángicas. Podemos presentar una sensibilidad marcada, puede haber un desplazamiento lateral de los dedos del pie, una subluxación plantar de las cabezas de los metatarsianos, que podemos observar todos esos hallazgos en la imagen que está ahí. ¿Esto por qué se da? Porque, digamos, los pacientes ponen toda la carga de su peso en las cabezas de los metatarsianos en lugar de distribuirlas por los dedos. Entonces, esto nos va también a generar unas deformidades acodadas, que son las que están aquí en la imagen, y puede producir dolor a la inversión y eversión del pie, eritema difuso del dorso y dolor en el talón. En las rodillas son hallazgos muy importantes porque también es una articulación muy frecuente. Entonces podemos encontrar engrosamiento sinovial, que puede estar alrededor de la rodilla y de la rótula, restricción a la movilidad, sobre todo a la flexión, laxitud ligamentosa. Esta laxitud nos puede conducir a deformidades y a la atrofia del cuádriceps, que la miramos aquí en esta imagen de acá, genuvaro y genuvalgo, y quizás apuntan las flechitas. Y con respecto al esqueleto axial, tenemos que afecta principalmente la columna cervical, presenta dolor, rigidez del cuello, puede presentar inestabilidad, y cuando ya hay una subluxación, sobre todo de C1 y C2, puede producir dolor del cuello, rigidez y dolor radicular. Sistémicas, con respecto a las manifestaciones sistémicas, entonces puede haber un dolor generalizado, que pues es un dolor crónico, y puede haber incluso fibromialgia que está antepuesta a todo este cuadro, y sobre todo se presenta en pacientes con serología negativa. Puede presentar rigidez, fiebre, pérdida de peso, sobre todo en pacientes con edad avanzada y con marcadores inflamatorios elevados. Y la fatiga, pues que tiene varias causas, es multifactorial, puede verse al dolor, puede verse a trastornos del sueño, depresión, factores sociales, etc. Las manifestaciones extraarticulares, entonces vamos a mirar que hay unas manifestaciones óseas como osteoporosis y osteopenia, neurológicas como síndrome del túnel del carpo, que es la manifestación más común, en la que puede ocurrir mielopatía o radiculopatía, y la mielopatía, pues que sobre todo está presente en pacientes con inestabilidad de la columna cervical por una luxación de C1 y C2. Las causas psiquiátricas, la depresión es la más frecuente. Con respecto a las causas musculares, tenemos una inflamación sinovial, que generalmente se asocia pues con el movimiento disminuido de las articulaciones, lo que da lugar pues a la atrofia del músculo. Y una miopatía producida por fármacos, usualmente los glucocorticoides y los antipalúdicos. Y pues las miositis, que son súper raras de ver en una artritis reumatoide.
Con respecto a los hallazgos vasculares, a las manifestaciones vasculares, puede presentar una vasculitis sistémica que puede simularnos una poliartritis nodosa, una vasculitis localizada que puede formar nódulos subcutáneos y podemos mirar en los deditos que hay infartos, enfermedad vascular periférica aterosclerótica, enfermedad tromboembólica venosa. Se ha visto que estos pacientes con artritis reumatoide tienen 2 veces más riesgo de desarrollar estas enfermedades y ataque cerebrovascular. Manifestaciones cutáneas. Entonces, dentro de las manifestaciones cutáneas, vamos a tener los nódulos reumatoides, los cuales pues son unos nódulos palpables, usualmente en zonas de presión como el olecranon, y pueden formarse en cualquier otra parte del cuerpo, incluso en el pulmón. Son muy frecuentes en pacientes con serología positiva. Ahí miramos la imagen. Las úlceras cutáneas son el resultado de estasis venosa, de la insuficiencia arterial, de infiltración neutrofílica y de vasculitis, y son muy comunes en extremidades inferiores. Usualmente tienen una incidencia del 1%, en el 1% de los pacientes con artritis reumatoide van a ver esta clase de úlceras. Las dermatosis neutrofílicas, entonces hay 3, el síndrome de Sweet, que puede presentar lesiones eritematosas de placa anular y lesiones vesiculares y pustulosas. El pioderma gangrenoso, que son úlceras cutáneas que pues usualmente no cicatrizan y las cuales pues van a afectar miembros inferiores. Acá podemos mirar una placa pustulosa que está violácea y tiene una ruptura. Y la dermatitis neutrofílica reumatoide, que pues la podemos mirar en la imagen, que son pápulas eritematosas dispersas simétricamente. Con respecto a las manifestaciones oculares, podemos presentar 3. El síndrome de Sjögren, que puede, digamos, manifestarse con sequedad ocular, que nos va a generar irritación, picazón, sensación de cuerpo extraño o visión borrosa. Estos pacientes van a desarrollar unos filamentos adherentes en la superficie de la córnea y esto pues va a generar la irritación y la sensación del cuerpo extraño. La epiescleritis, pues que es usualmente la aparición de un parche de inyección intensa sin edema escleral, y la escleritis tiene una inyección difusa y un engrosamiento escleral pero sin nódulos. Las manifestaciones renales van desde una glomerulonefritis focal de tipo mesangioproliferativa sin progresión rápida de la disfunción renal y puede también presentarse alteraciones por toxicidad medicamentosa, sobre todo en AINES y ciclosporina. En los pulmones, a enfermedades pleurales como la pleuritis o el derrame pleural, parenquimatosas como fibrosis intersticial, nódulos pulmonares, bronquiolitis obliterante y neumonías, y la enfermedad pulmonar por fármacos, que es muy, muy rara y pues puede, digamos, ha visto la asociación entre el metotrexato, leflunomida y agentes biológicos. Manifestaciones cardíacas pueden presentarse, pericarditis, que son los pacientes usualmente no son sintomáticos y pues la enfermedad asintomática se puede detectar mediante una ecografía o incluso en la autopsia. Las miocarditis, que son raras y se asocian sobre todo a enfermedad articular activa y pueden ser pues granulomatosas que se presentan más que todo en artritis reumatoide y en intersticial, que es mucho menos frecuente en esta patología y se mira más en lupus. Enfermedades de arterias coronarias, falla cardíaca, enfermedad miocárdica sintomática, fibrilación auricular, nódulos reumatoides en pericardio, miocardio y en estructuras valvulares sobre todo. Y hematológicas, pues se asocian con la actividad de la enfermedad. Podemos evidenciar una anemia que es normocítica hipocrómica, que digamos es típica de una inflamación crónica en la que pues la médula tiene la incapacidad de incorporar el hierro a los glóbulos rojos. Es súper raro que los pacientes con artritis
presenten una hemoglobina menos de 10 gramos decilitro. El síndrome de Felty, que es otra alteración que afecta a menos del 1% de los pacientes y se caracteriza por una triada de artritis reumatoide, esplenomegalia y neutropenia. Y la leucemia de linfocitos granulares grandes o síndrome LGL, que presenta, digamos, es también llamado un síndrome pre-Felty, pero pues es diferente y presenta, digamos, los síntomas clásicos son los linfocitos granulares grandes en cantidades eh, exageradas, neutropenia, esplenomegalia e infecciones recurrentes. Vamos ahora a ver el diagnóstico diferencial. Hay igualmente muchos diagnósticos diferenciales, pero pues decidí coger como los principales. Entonces, una poliartritis viral usualmente son de corta duración, de días a semanas, usualmente menos de 6 semanas, y puede presentarse por rubiola, parvovirus y virus de la hepatitis B. Usualmente estos 3 virus son de duración muy corta. Pacientes y se asocia más frecuentemente a artralgias. El reumatismo palindrómico, que ya lo vimos anteriormente, y que pues algunos pacientes puedan progresar a artritis reumatoide. Otro diagnóstico, y creo que es uno de los principales, es la osteoartritis. Entonces, esta se puede confundir mucho en pacientes, sobre todo de mediana edad o mayores, cuando involucren al esta es una tabla en la cual nos diferencian clínicamente una artritis reumatoide de una osteoartritis. Entonces, con respecto a las articulaciones primarias afectadas en la artritis reumatoide, es la metacarpofalángica e interfalángicas proximales, y en la osteoartritis interfalángica distal y carpometacarpianas. Los nódulos de Heberden en la artritis reumatoide están ausentes y en la osteoartritis se presentan con mucha frecuencia. Las características del tejido conjuntivo, en la artritis reumatoide usualmente, digamos, los nódulos son suaves, usualmente pueden estar calientes y son como depresibles, en cambio en la osteoartritis sí son duros y como de características del hueso. Con respecto a la rigidez, en la artritis reumatoide es mucho peor después de descansar, en cambio en la osteoartritis empeora con el esfuerzo. Y con respecto a los laboratorios, en la artritis reumatoide tiene factor reumatoideo y anti-CCP positivos con una BSG y una PCR elevadas. En cambio, en la osteoartritis todo esto está normal. Otro diagnóstico diferencial es la artritis psoriásica, que usualmente se la diagnostica en pacientes que tienen psoriasis y tienen factor reumatoideo y anti-CCP negativos, y pues se confunde mucho porque presenta poliartritis simétrica. Y la artritis cristalina, que es la gota y la pseudogota, que pueden, digamos, cronificarse y pueden tener una distribución poliarticular. Podemos encontrar que en el líquido sinovial hay hallazgos de cristales de pirofosfato de calcio, si es el caso de una pseudogota, o de ácido úrico en el caso de una gota. Hay presencia de tofos, ausencia de marcadores serológicos para artritis reumatoide y erosiones gotosas. Bueno, con respecto al diagnóstico, las pruebas de pues vamos a hacer pruebas de laboratorio, anticuerpos e imágenes. Entonces, con relación a las pruebas de laboratorio, tenemos un cuadro hemático que puede presentar anemia y trombocitosis, pruebas de función hepática y renal. Estas, sobre todo, digamos, las vamos a hacer para descartar otras anomalías y adicionalmente, pues para guiar el tratamiento farmacológico, pues dependiendo como del fármaco y la dosificación. El ácido úrico sérico, que nos va a detectar o a descartar hiperuricemia, lo cual pues nos va a hacer sospechar de una gota y nos va a llevar a una artrocentesis o pues descartar este procedimiento. Parcial de orina y PCR y BSG, que pues usualmente están elevados, y también nos sirven estos marcadores para realizar un seguimiento a la respuesta del tratamiento.
Estas dos pruebas de acá abajo se las hace, pero a pacientes que tengan riesgo, no se las hacen a todos los pacientes. Entonces, por ejemplo, en pacientes que tengan una historia de evolución muy corta, o pues usualmente menor a 6 semanas, podemos estar pensando en una artritis viral y entonces podemos pedir unas pruebas serológicas para parvovirus, para virus de hepatitis B y virus de hepatitis C. Y pues en el caso de que estemos pensando nosotros en inflamación asimétrica de las articulaciones, monoartritis y todos estos hallazgos, podemos realizar un análisis de líquido sinovial para descartar o confirmar gota. Anticuerpos, entonces vamos a realizar estos 3 anticuerpos. El uno es el anticuerpo antipéptido citrulinado, que es anti-CCP, los cuales van dirigidos contra proteínas citrulinadas. Las proteínas citrulinadas, pues hay varias, pero digamos como tome ejemplos como el fibrinógeno, la vimentina y el colágeno tipo 1 y tipo 2. Se ha visto que, por ejemplo, una respuesta o una explicación a toda la clínica que se presenta es una respuesta eh, cruzada contra el colágeno tipo 2. Tiene una especificidad del 98% y una sensibilidad del 70%. El factor reumatoideo, pues es un autoanticuerpo que está dirigido contra la porción FC de la inmunoglobulina G. Tiene una especificidad del 50% y una sensibilidad del 80%. Entonces, un resultado positivo en una de las dos pruebas nos aumenta la sensibilidad general. La especificidad general se aumenta cuando las dos pruebas son positivas. Hay que tener en cuenta que a pesar de todo esto, hasta en el 50% de los pacientes con artritis reumatoide pueden estar ausentes estos anticuerpos e incluso ya después como de diagnóstico y de tratamiento, hasta en el 20% de los pacientes pueden seguir negativos. Y pues los ANAs, que si dan positivo, nos ayudan a excluir otras enfermedades como lupus y pues si salen positivos, sí deberíamos hacerle un perfil para lupus. Imágenes, entonces las principales como la radiografía de manos, muñecas y pies, nos va a servir para monitorear la progresión de la enfermedad. Podemos observar erosiones articulares, osteopenia y como características que los pacientes presentan en la primera consulta. La radiografía de columna cervical, sobre todo para valorar la potencial afección de la columna cervical, sobre todo como la luxación de C1 y C2. La resonancia magnética y la ecografía no se usan de rutina en pacientes con poliartritis. Estas nos van a servir para establecer la presencia de sinovitis eh, en pacientes que tienen radiografías normales y diagnósticos no claros. En la guía de práctica clínica colombiana nos dice que la resonancia magnética solamente está limitada para los especialistas en patologías osteomusculares. Entonces, para el diagnóstico vamos a realizar nos vamos a basar en los criterios diagnósticos de la ACR ULAR 2010. Estos criterios pues abarcan la afección articular, que nos da, pues cada ítem nos da una puntuación específica y un puntaje mayor o igual a 6 nos va a dar el diagnóstico de artritis reumatoide. Entonces se va a evaluar la afección articular. Si está una articulación grande afectada, entonces no nos va a dar puntuación. De 2 a 10 articulaciones grandes, 1, de 1 a 3 articulaciones pequeñas, 2, de 4 a 10 articulaciones pequeñas, 3, y más de 10 articulaciones pequeñas, 5. Con respecto a la serología, el factor reumatoideo y anti-CCP negativo 0. Si el factor reumatoideo y o el anti-CCP están positivos pero bajos, eso quiere decir que están elevados, pero menos de 3 veces el valor superior normal, va a tener 2. Y si el factor reumatoideo o el anti-CCP están positivos pero altos, o sea, más de 3 veces el valor normal superior, van a dar un puntaje de 3.
BSG, PCR normales no dan puntaje y BSG y o PCR elevadas van a dar un puntaje de 1 y con respecto a la duración, menos de 6 semanas no da puntaje y mayor o igual a 6 semanas da un puntaje de 1. Entonces, la guía de práctica clínica lo que recomienda es que todos los pacientes con sospecha de artritis reumatoide temprana sean valorados por un reumatólogo antes de la semana 12 desde el inicio de los síntomas. Con respecto al tratamiento, hay muchísimos fármacos, muchas formas de combinarlos, muchas formas de cambiarlos, pero digamos, me basé sobre todo en el manejo inicial de la artritis reumatoide, manejo básico. Entonces, vamos a ver pues que en general los medicamentos que se van a utilizar se dividen como en DMARD, que son medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Entre estos está la hidroxicloroquina, el metotrexato, la neflunomida y la sulfasalacina. Los biológicos, que pueden dividirse en dos, en inhibidores del factor de necrosis tumoral, que está el adalimumab, certolizumab pegol, etanercept, golimumab o infliximab. Y los biológicos que no van a inhibir el factor de necrosis tumoral, que van a ser el abatacept, el rituximab o el tocilizumab. Y otros dos grupos, pues otro medicamento, el tofacitinib y los glucocorticoides, pues que son otro grupo de medicamentos. Entonces, acá, pues o sea, vamos a mirar que la monoterapia con DMARD usualmente se realiza con metotrexato. Las terapias dobles pueden tener esas combinaciones que les muestro, metotrexato más sulfasalacina, metotrexato más hidroxicloroquina, sulfasalacina con hidroxicloroquina. Y la terapia triple va a ser la combinación de sulfasalacina, metotrexato e hidroxicloroquina. La leflunomida se puede incluir en las terapias dobles. Con respecto a los glucocorticoides, entonces usualmente se da prednisona, una dosis baja es 10 miligramos al día o menos, una dosis alta es más de 10 miligramos al día y hasta 60 miligramos al día con una reducción rápida. Y si digamos un esquema a corto plazo de glucocorticoides es menor de 3 semanas. Entonces, en el ACR y en la guía colombiana de práctica clínica, vamos a encontrar una estrategia que se llama la estrategia Treat to Target, en la cual pues tiene como meta, digamos, la remisión clínica o llevar a la enfermedad a un bajo nivel de actividad clínica. Entonces, en la guía colombiana, lo que recomiendan es que mensualmente se evalúe la actividad de la enfermedad. Se recomienda, digamos, el uso de la estrategia intensiva, que es un tratamiento escalonado con ajuste trimestral de la medicación para lograr, digamos, un manejo correcto de los pacientes con artritis reumatoide temprana y ambas guías recomiendan el uso de esta estrategia. Entonces, según la guía de práctica clínica colombiana, este es el manejo inicial de los pacientes con artritis reumatoide. Entonces vamos a usar el metotrexato, el cual, digamos, es un medicamento que va a inhibir competitivamente la enzima dihidrofolato reductasa, la cual pues va a ser, tiene la función de catalizar pasos, digamos, en el metabolismo del ácido fólico y regular la cantidad del folato intracelular para, pues, así también regula la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos. Entonces, la dosis inicial va a ser de 15 miligramos a la semana vía oral. La guía nos dice que podemos dividir esta dosis en dos dosis, cada 12 o 24 horas según pues sea conveniente. Vamos a incrementar 5 miligramos al mes hasta lograr el objetivo terapéutico o hasta alcanzar la dosis máxima, que son 30 miligramos a la semana. Y vamos a realizar un hemograma y transaminasas cada mes por 3 meses. Después de esos 3 meses, vamos a realizar cada 3 meses el seguimiento mientras el paciente recibe el medicamento. Adicionalmente, vamos a suplementar ácido fólico porque ya vimos que el metotrexato
actúa en este ciclo y entonces vamos a dar una dosis de 5 a 35 miligramos a la semana. Entonces, la ACR nos recomienda utilizar, pues hay varias escalas para medir la actividad de la enfermedad. Una de ellas es esta, la PAS, que pues no nos vamos a detener en esto, pero pues digamos, al hacerla nos va a dar un puntaje específico y según el puntaje vamos a mirar. Entonces, el paciente está en remisión cuando el puntaje va de 0 a 0,25, va a tener una baja actividad cuando es de 0,25 a 3,7, actividad moderada de 3,7 a 8 y una alta actividad cuando el puntaje es mayor de 8. Entonces, según la ACR, vamos a tener recomendaciones para el tratamiento de artritis reumatoide temprana y establecida o definida. Entonces, con respecto a estas recomendaciones, en ambas nos va a decir que inicialmente vamos a usar la estrategia Treat to Target. Entonces, si el paciente tiene un nivel de actividad bajo, según la escala que miramos, miramos si el paciente nunca ha tomado o si ha tomado DIMAR. Y si no, pues se le iniciamos monoterapia de DIMAR, que usualmente es el metotrexato. Si el paciente tiene una actividad moderada o alta, entonces miramos si ha tomado DIMAR o no. Entonces, si no ha tomado, le damos monoterapia con DIMAR. Si aún así el paciente continúa con una actividad moderada o alta, le vamos a agregar un biológico que puede ser inhibidor del TNF o no. Si a pesar de esta combinación el paciente continúa, vamos a agregarle un glucocorticoide en dosis bajas. Y si la actividad de la enfermedad ya se vuelve muy grave, vamos a agregar un glucocorticoide a corto plazo y a dosis baja al tratamiento pues, que el paciente tenga. Y en artritis reumatoide establecida, que usualmente es más de 6 meses, pues vamos a seguir usando la estrategia y vamos a mirar también si el paciente tiene un nivel de actividad bajo y no ha tomado DIMART, le vamos a poner una monoterapia con DIMART. Si el paciente tiene una actividad moderada o alta, vamos a iniciar DIMART, monoterapia, si el paciente no ha tenido antes este tipo de terapia. Si a pesar de eso el paciente continúa con una actividad moderada o alta, le agregamos un biológico o tofacitinib. Si el paciente, digamos, está en tratamiento en monoterapia con un biológico inhibidor de TNF, le vamos a agregar 1 o 2 DIMART. Si el paciente está con monoterapia de biológicos inhibidores de TNF, vamos a cambiarlo a un biológico que no sea inhibidor de TNF y podemos agregarle metotrexato. En pacientes que están en monoterapia con biológicos no inhibidores de TNF, vamos a agregar otro inhibidor de TNF más metotrexate. Todas estas es si el paciente, o sea, se va escalando si el paciente pues sigue con la actividad moderada o alta, ¿listo? En pacientes, digamos, que ya han tenido múltiples terapias con inhibidores de TNF, vamos a cambiar y vamos a usar tofacitinib más metotrexato. Y digamos, si ya el paciente tiene uso de DIMARC, de biológicos inhibidores y no inhibidores de TNF, y no hizo nada y sigue con actividad moderada, pues vamos a agregar periodos cortos de glucocorticoides. Y si ya definitivamente empeoró la enfermedad, pues también vamos a agregar periodos cortos de glucocorticoides. Es importante tener en cuenta que en pacientes que ya, digamos, se ha logrado la remisión, no vamos a quitar totalmente, no vamos a descontinuar todas las terapias. Listo, eso es todo. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Lina, estuvo súper completa. ¿Alguien tiene preguntas, comentarios? Yo tengo una pregunta. Dale. Bueno, de hecho son dos. La primera es si
el diagnóstico del reumatismo palindrómico y la monoartritis es exclusivamente clínico o se requiere alguna prueba de laboratorio para hacerlo? No, es exclusivamente clínico con lo que te mencioné. Pero pues Vale. sí, Y, vale. Y la otra es si es una artritis temprana o establecida de bajo nivel de actividad, pero el paciente ya tenía una monoterapia con DIMAR, ¿se agregaría o sea, o se cambia de DIMAR o hay qué se haría? sí. Si el paciente tiene ya, digamos, una monoterapia con DIMAR, que usualmente es metotrexate, le cambiamos el DIMAR. O sea, le ponemos leflunomida o sulfasalacina o hidroxicloroquina para ver cómo responde ese tratamiento. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Si no, pues igual muchísimas gracias a todos por asistir y les estaremos comentando las siguientes sesiones que tendremos. Y gracias a ti, Lina. Gracias a todos, que tengan una linda noche y lindo fin de Muchas semana. gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.